Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Saludos, mi nombre es Julio Ortiz y ministro como predicador, evangelista, junto con otros hermanos en la Iglesia de Cristo que se reúne, que se congrega en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Es un placer para nosotros que usted se esté tomando el tiempo para ver, para escuchar este mensaje, que seguro será de gran bendición para usted, como ya lo es para nosotros. El propósito de este mensaje es poderle comunicar brevemente sobre el Evangelio de Jesucristo, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y poder hablarles también un poco sobre la iglesia que Cristo edificó. Pero primeramente, para poder entender este mensaje, tenemos que también saber lo que nos dice la palabra de Dios. En Romanos 3:23, nuestro Creador nos enseña y nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en ese pasaje de la Escritura, nuestro Creador, nuestro buen Dios, nos enseña y nos dice que tanto judíos como gentiles, en otras palabras, toda la humanidad, está destituida de la gloria de Dios, está separada de la presencia de Dios. Toda la humanidad, en ese contexto, entendemos que está perdida en la mentira y en el engaño. Que la humanidad, el mundo, está esclavizado en las vanidades. Por eso también nuestro Creador nos enseña en su Escritura, en Romanos 3:10, nos dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie por su propia cuenta busca ni quiere encontrar la palabra de Dios. Nadie por su propia cuenta quiere realmente buscar a Dios. Y por tal razón la humanidad está perdida en la mentira para la eternidad. Pero nuestro Creador, nuestro buen Dios, el Dios que nos ama, el Dios que ama a la humanidad, que ama el mundo y quiere que el mundo se salve, ha hecho lo suyo. Ha venido en rescate de una humanidad que está perdida, que no conoce la verdad. Por eso también la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios quiere, amigo, amiga que nos escucha, que usted sea salvo, que usted sea salva. No quiere que se pierda en la mentira, en el engaño, en la vanidad que nos presenta este mundo. Jesucristo
el unigénito Hijo de Dios, pagó por los pecados de la humanidad. Pero para que ese pago sea acreditado a cada uno de nosotros, conlleva el que cada uno de nosotros obedezca el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, ya dijimos que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué significa creer? También pudiéramos preguntar, ¿y qué es tener fe? Puesto que el creer y la fe van unidos y son inseparables. Bueno, podemos entender que creer y tener fe es proponerse uno mismo, tener la firme decisión o hacer la firme decisión de confiar en algo o en alguien por medio de la información o el testimonio que ya se tiene. Por medio de un testimonio ya establecido. Y nuestro Padre Celestial, en amor a la humanidad, se ha encargado de que esa información necesaria, ese testimonio, se encuentre ya establecido y registrado y confirmado aquí en este libro, en las Sagradas Escrituras. Aquí se encuentra todo lo que el ser humano necesita saber para que pueda tener fe en lo que dice Dios. La fe y el creer que Dios quiere es una forma de creer y una fe que nos mueve a obedecer. Y ese es el tipo de fe que Dios espera de aquellas personas que se acercan a Él. Es una forma de creer, es una fe que le mueve a obedecer lo que Él quiere de nosotros. Es un creer y una fe activa, no pasiva. Activa conforme al Evangelio de Cristo y no conforme a nuestros propios pensamientos. Así que vemos cómo es que el Señor desea que la humanidad sea salva y nos proveyó el medio, por medio de su amado Hijo Jesucristo, el que podamos ser salvos. Recuerde, conlleva claramente el que nosotros obedezcamos el Evangelio para que ese pago del pecado que dio nuestro Señor Jesucristo por la humanidad sea acreditado a cada uno de nosotros. Por eso es que en Juan 3:16 dice, para todo aquel que cree, para que todo aquel que cree pueda ser salvo. Amigos y amigas, la historia registra, como también registra la palabra de Dios, que hubo un hombre que vino a este mundo llamado Jesús. Y que Jesús no fue un hombre común y corriente, sino que fue el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, en su ministerio personal entre la humanidad, en un momento dado dijo lo siguiente, y para esto les invito a que vayamos a Mateo capítulo 16, versículo del 13 en adelante. Y vamos a leer aquí directamente de la Biblia lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 16, versículo del 13 en adelante. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice nuestro Señor Jesucristo y nos enseña claramente en las Escrituras que Él edificaría su iglesia. Claramente Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la pregunta sería, ¿sobre qué roca iba a edificar su iglesia nuestro Señor Jesucristo? Claramente, en un estudio cuidadoso de las Escrituras podemos entender con claridad y sin temor a equivocarnos que la roca sobre la cual Jesucristo edificaría su iglesia sería sobre la revelación que recibió el apóstol Pedro del Padre Celestial, sobre esa confesión y esa revelación y esa verdad de que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Y toda aquella persona que cree eso en su corazón y lo confiesa con su boca, al igual que Pedro, es piedra en la iglesia del Señor. Cuando estudiamos la palabra de Dios, sabemos también que en Hechos capítulo 8, el eunuco hizo la misma confesión delante de Felipe, quien le predicó el Evangelio, y le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, e inmediatamente fue bautizado, porque hizo la misma confesión que hizo el apóstol Pedro, por cuanto se convirtió también en piedra en la iglesia del Señor. Y así cada persona que haga la misma confesión y que crea en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, al igual que Pedro, es una piedra puesta sobre la roca que es Jesucristo, el Hijo de Dios.